Diputado Albornoz, Diputado Licey, Diputado Allende, Diputado Almada, Diputado Almará, Diputada Almirón, Diputada Angerosa, Diputada Bargaña, Diputado Bisoñi, Diputado Garrichón, Diputado Federic, Diputado Flores, Diputado Fontaneto, Diputado Jaquinchuk, Diputado Lara, Diputado Mendoza, Diputado Monge, Diputada Monjo, Diputado Navarro, Diputada Pros, Diputada Romero, Diputada Rodríguez, Diputado Ruberto, Diputado Rubio, Diputado Schmunk, Diputado Sosa, Diputada Strata, Diputado Ulloa, Diputado Uranga, Diputado Ángel Vázquez, Diputado Hugo Vázquez, Diputado Viale, Diputado Viano, Diputado Vitulo. Señor Presidente, le informo que están presentes 32 señores diputados. Con la presencia de 32 señores diputados, queda abierta la 10ª sesión ordinaria del 134 periodo legislativo. Presidente, para justificar la ausencia del diputado Lara, que tuvo que viajar a la ciudad de Buenos Aires. Se toma nota. Corresponde el turno de izar la bandera al diputado Juan Carlos Garrichón. Por prosecretaría se hará lectura de los asuntos entrados. Me salté el acta. Perdón. Por secretaría se hará lectura al acta de la sesión anterior. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente. De no haber alguna objeción de algún diputado, para omitir la lectura y se dé por aprobada. Hay una moción. Quien esté por la afirmativa, si va a expresarlo, aprobado. Ahora sí, por prosecretaría se hará lectura de los asuntos entrados. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para omitir la lectura y que si algún diputado quiere algún expediente lo pida por secretaría. Diputada Romero. Quisiera copia de las comunicaciones número 5 y 6. Así será. Diputada Strata. Número 1. Diputado Federic tiene la palabra. Sí, de las comunicaciones oficiales, la número 3, la número 4, la 5 y la 6. Así se hará. Diputado Fontaneto tiene la palabra. Las comunicaciones 5, 6 y 7. Así se hará. Si no hay más solicitudes, diputado Navarro tiene la palabra. Sí, señor presidente, para que el expediente 15.422 quede reservado en secretaría y omitir la lectura de los mismos, señor presidente. Queda reservado. Proyectos venidos en revisión. Expediente 19.864. Proyecto de ley venido en revisión por el cual se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación 3 inmuebles de la propiedad privada ubicados en la ciudad de San Salvador con destino a la ampliación del predio del cementerio de dicha ciudad. A la Comisión de Legislación General.
Segundo, expediente 19.865. Proyecto de ley venido en revisión por el que se instituye en el calendario escolar el día 29 de junio de cada año la conmemoración del Congreso de Oriente o Congreso de los Pueblos Libres. A la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Peticiones, Poderes y Reglamento. Tercero, expediente 19.866. Proyecto de ley venido en revisión por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a adquirir mediante compra directa a favor del superior gobierno de la provincia una fracción de terreno propiedad de los señores Hernán Schwendler, Daniel Osvaldo Schwendler y Omar Alberto Schwendler, ubicado en el centro rural de población de la aldea Salto o aldea Santa Cruz, departamento Diamante, para ser destinado a la construcción de la sede y anexos de la Junta de Gobierno, un museo local y una vivienda para una familia en situación de riesgo habitacional. A la Comisión de Legislación General. Cuarto, expediente 19.867. Proyecto de ley venido en revisión por el que se modifica la ley número 9.498 referida al Colegio Profesional de Ciencias Informáticas de la provincia de Entre Ríos, COPROCIER. A la Comisión de Legislación General. Proyecto de los señores diputados. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, de acuerdo a lo acordado en labor parlamentaria, para que queden reservados los siguientes proyectos de resolución. El expediente de número 19.863, 19.871, 19.872, 19.874, 19.875 y el proyecto de ley expediente número 19.876, remitiéndose el resto a las comisiones nominadas en los asuntos entrados. Hay una moción, si hay asentimiento, aprobado, se procederá de acuerdo a la propuesta del diputado Navarro. Proyecto fuera de lista. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, para pedir el ingreso de los siguientes expedientes. El expediente administrativo número 19.970. El expediente número 19.837. Su entrada y su reserva en secretaría. El expediente 19.877 para que entre y, como es un pedido de informe, se haga la comunicación correspondiente. El 19.878, su ingreso y reserva en secretaría. El expediente 19.879, su ingreso y se gira a la comisión correspondiente. Se va a votar la moción formulada por el diputado Navarro. Aprobado. Se procederá según lo indicado. Corresponde el turno de los homenajes. Tiene la palabra el diputado Viale. Gracias, presidente. Queremos desde nuestra banca del Partido Socialista rendir homenaje ante la proximidad del 7 de junio al Día del Periodista. El primer Congreso Nacional se realizó allá por 1938, que se celebró en Córdoba, y es el recuerdo al primer medio de prensa con ideas patrióticas. Como sabemos todos, el 7 de junio de 1810, Mariano Moreno fundó la Gaceta de Buenos Aires, que fue un poco el organismo de prensa de aquella primera junta, y sus primeros redactores fueron el propio Moreno, Belgrano y Juan José Castelli. Hoy queremos resaltar, en función de los tiempos actuales y en este Día del Periodista, hacer mención al compromiso de La Boca, que allá por el 2003 surgió como un producto de encuentros sobre ética periodística, coordinado por un renombrado colombiano, Javier Darío Restrepo, y que lo organizó FOPEA
y el Foro de Periodismo Argentino. Yo quiero leer textualmente, señor presidente, si me lo permite, ese decálogo. Primero, defender la verdad, nuestra independencia como periodistas y comprometernos a dar un tratamiento honesto a la información. Segundo, comprometernos con la democracia, el pluralismo y la tolerancia como valores esenciales de las sociedades modernas. Tercero, no aceptar sobornos, dádivas ni privilegios de parte de ningún tipo de poder. Cuarto, obtener información por métodos legítimos. Quinto, mantener los acuerdos off the record con las fuentes de información y utilizar este recurso solo en casos imprescindibles. Sexto, respetar el derecho a la intimidad de las personas. Séptimo, priorizar la vida de las personas a cualquier primicia. Octavo, utilizar el papel de los medios para construir y no para destruir. Noveno, respetar el derecho del acusado a dar su versión de los hechos. Y por último, el décimo, evitar los conflictos de intereses que comprometen el trabajo del periodista para garantizar su independencia. Queremos hoy saludar a todos los periodistas entrerrianos que trabajan con este decálogo. Sabemos que el periodismo, la prensa, en estos años, en Entre Ríos y en el país, sufren un gran tironeo de un lado y de otro. Y hacer fe a este decálogo es realmente para valorar a los periodistas que lo ejercen, y sabemos que los hay, y que no sesgan en apartarse de esta premisa de una profesión tan noble como es el periodismo. Otro colombiano, García Márquez, dice: la ética no es una condición ocasional, sino que debe acompañar siempre al periodismo, como el zumbido al moscardón. Y queremos rendirle homenaje en este día a alguien que estuvo muy asociado al periodismo y a la prensa, al compañero Gustavo Bacaluso, que fue fotógrafo y reportero gráfico de nuestra localidad, que sabemos que su trabajo estuvo embebido de este decálogo. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Si no se va a hacer más uso de la palabra, queda rendido el homenaje a todos los periodistas en su día. Corresponde el turno de las mociones de preferencia y sobre tabla. Se encuentra reservado el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley devuelto en revisión bajo número de expediente 15.422, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a declarar la prescripción adquisitiva veinteañal de un inmueble ubicado en Espinillo Norte, donde funciona el destacamento policial. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para pedir su tratamiento sobre tabla. Se va a votar la moción, se requieren 2/3, lo que esté por la afirmativa, aprobado. Se encuentra reservado el proyecto de ley bajo número de expediente 19.876, por el cual se prorroga por 180 días la vigencia de la ley número 10.172, suspensión de subastas y ejecuciones en curso contra bienes de entidades deportivas. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para solicitar su tratamiento sobre tabla. Se va a votar la moción, se requieren 2/3, aprobado. Se encuentra reservado el proyecto de ley bajo número de expediente 19.837, por el cual se modifica el artículo primero de la ley número 9.859, transferencia de un inmueble a la Municipalidad de Villaguay con destino a obtener recursos hídricos para proveer agua potable.
Corrección del número de plano de mensura. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, solicito su tratamiento sobre tabla. Se va a votar la moción de tratamiento sobre tabla. Se requieren 2/3 de los votos. Aprobado. Se encuentran reservados los proyectos de resolución bajo los siguientes números de expediente: 19.863, 19.871, 19.872, 19.874, 19.875 y 19.878. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, tal lo acordado en labor parlamentaria, pedir que se vote su tratamiento sobre tabla en bloque y oportunamente se haga su consideración de la misma manera. Hay una moción de votar en bloque el pedido de tratamiento sobre tabla. Se requieren los 2/3. Aprobado. En consideración los proyectos para los que se aprobó el tratamiento sobre tablas. Corresponde considerar a continuación el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley devuelto en revisión bajo número de expediente 15.422, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a declarar la prescripción adquisitiva veinteañal de un inmueble ubicado en Espinillo Norte, donde funciona un destacamento policial. En consideración, si no se va a hacer uso de la palabra, se va a votar en general. Se requieren 2/3 de la Cámara. Quien esté por la afirmativa, si va a expresarlo, aprobado. En particular, artículo primero, aprobado; artículo segundo, aprobado; el artículo tercero de forma queda sancionado. Se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar a continuación el proyecto de ley bajo número de expediente 19.876, por el cual se prorroga la vigencia de la ley número 10.172, suspensión de subasta y ejecuciones en curso contra bienes de entidades deportivas. En consideración, tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, esto es para pedir una prórroga con respecto a las subastas de los clubes. Quiero destacar que también, para conocimiento de los clubes, que sería muy bueno ir poniendo en vigencia, no que le va a dar solución ya a este tipo de subasta, que son inicios de juicios posteriores a la ley, pero sí de que existe una ley provincial que fue aprobada y que de alguna manera hay que promocionarla para que aquellos clubes que no quieran hacer uso de sus instituciones en situaciones crediticias o en garantías, pueden sí inscribirlo en un registro de la propiedad donde lo declara tipo bien de familia, en la misma situación, para que se entienda, en lo cual son inembargables. Simplemente para pedir el apoyo en esta situación, una situación que se viene prorrogando año a año, pero también que se conozca de esta herramienta, que de alguna manera los clubes la pueden utilizar aquellos que así lo desean. Nada más, señor presidente. Si no se va a hacer más uso de la palabra, se va a votar en general y en particular por contar de un solo artículo. Quien esté por la afirmativa, si va a expresarlo, aprobado. Queda aprobado, pasa en revisión al Senado. Corresponde considerar a continuación el proyecto de ley bajo número de expediente 19.837, por el cual se modifica el artículo primero de la ley número 9.859, transferencia de un inmueble a la Municipalidad de Villaguay, con destino a obtener recursos hídricos para proveer agua potable. Corrección del número de plano de mensura. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, simplemente para explicar de qué consiste este proyecto de ley. Es una ley en la cual nosotros ya se habían de alguna manera otorgado los inmuebles a la Municipalidad de Villaguay, pero se había cometido en la ley un error en el número de mensura. Así que lo que estamos acá simplemente es pedir la corrección del número de mensura, así pueden seguir las licitaciones y poner en ordenamiento aquella ley inicial que se había votado. Nada más, señor presidente. Si no se va a hacer más uso de la palabra, se va a votar en general y en particular por contar de un solo artículo. El que esté por la afirmativa, si va a expresarlo, aprobado. Corresponde considerar a continuación los proyectos de resolución para los cuales se aprobó su tratamiento sobre tablas. Los expedientes son los números 19.863, 19.871, 19.872, 19.874, 19.875 y 19.878. Para los cuales se aprobó su tratamiento sobre tablas. Se va a poner en consideración en bloque, tal cual lo votado anteriormente. Quien esté por la afirmativa, si hace expresarlo, aprobado, queda sancionado. Se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar los órdenes del día.
Corresponde considerar a continuación el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley bajo número de expediente 19.749, por el cual la provincia adhiere a la Ley Nacional número 23.728, que ratifica el acuerdo suscripto entre la República Argentina y la República Italiana sobre el intercambio de actas de Estado civil y la exención de legalización de documentos. En consideración. Allá, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Vázquez. El vicecónsul honorario de Italia en Paraná nos solicitó, consideremos la posibilidad de sancionar una ley de adhesión a la Ley Nacional número 23.728, ya que esta ley aprueba un acuerdo firmado entre Italia y Argentina por medio del cual se regula el intercambio de las actas de Estado civil y la exención de legalización de documentos. La sanción de una ley que adhiera a este acuerdo firmado por Argentina e Italia vendría a resolver el problema que tienen los ciudadanos argentinos con derecho a la ciudadanía italiana en lo que respecta a traducciones y legalizaciones de igual forma, la presentación documental argentina en Italia. Este proyecto lo hemos presentado junto al diputado Federi de la Unión Cívica Radical. Con esto quiero decir que esto demuestra que más allá del proceso electoral que se inicia nos podemos poner de acuerdo entre los partidos con representación parlamentaria y que más allá de las diferencias ideológicas partidarias todos trabajamos por el bien común, especialmente en casos como este que benefician a gran cantidad de entrerrianos, familiares de inmigrantes italianos que son una de las principales corrientes migratorias que forjaron nuestra patria. Así que, señor presidente, le voy a pedir a mis pares el acompañamiento para la aprobación de este proyecto. Gracias, diputado. Si no se va a hacer más uso de la palabra, vamos a poner a votación en general. Aprobado. En particular, artículo primero aprobado, artículo segundo aprobado, el artículo tercero es de forma, queda aprobado, pasa en revisión al Senado. Corresponde considerar a continuación el dictamen de la Comisión de Legislación General en los proyectos de ley 19.719 y 19.738, los cuales fueron unificados, por el que se modifica la ley número 8.793 de Defensa del Consumidor, estableciendo para las entidades públicas y privadas de atención masiva de personas la obligatoriedad de poner a disposición de los concurrentes sanitarios de acceso libre y gratuito, y que se garantice a los usuarios y consumidores que el tiempo de espera en caja no debe superar la media hora. Tiene la palabra el diputado Estrata. Gracias, señor presidente. Este dictamen que hoy ponemos a consideración del Pleno unifica dos expedientes, el 19.719 y el 19.738, ambos vinculados a la defensa del consumidor y que bregan por brindar una mejor calidad de atención a los usuarios y consumidores en las entidades públicas y privadas de concurrencia masiva que operan en la provincia de Entre Ríos. A partir de la sanción de esta ley, estas entidades se verán obligadas a poner a disposición de los concurrentes sanitarios de acceso libres y gratuitos, así como también que el tiempo de espera no supere los 30 minutos. En caso que estas pautas, estas coordenadas que estamos determinando en la ley no sean cumplidas, nos veremos obligados a efectuar las multas correspondientes. Es un dictamen que ha sido ampliamente debatido en la Comisión de Legislación General, ha sido aprobado por los diferentes bloques que componen este honorable cuerpo y seguramente los autores de cada uno de los proyectos van a intervenir también fundamentando el por qué estamos poniendo este dictamen, así que solicitamos al resto de los pares la aprobación del presente proyecto. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Diputado Romero tiene la palabra. Gracias, presidente. La presidenta de la Comisión de Legislación General ha expuesto las razones. Hemos coincidido en la necesidad de proteger a nuestros ciudadanos. Por ahí llamamos usuarios y consumidores en general. El ciudadano, cuando concurre a hacer trámites en la parte pública, en la parte privada, se encuentra muchas veces con esperas que superan largamente lo razonable. ¿Qué es lo razonable? Cuesta definirlo. En primer lugar, quiero hacer una consideración. La ley 8.973, que es la ley vigente de defensa del consumidor, establece en uno de sus artículos, en el artículo 5º, inciso G, que el organismo de defensa del consumidor, la Dirección General Provincial, está llamada a velar por el fiel cumplimiento de las leyes, decretos y resoluciones de carácter nacional y provincial que hayan sido dictadas para proteger el consumidor o el usuario. Nosotros acá estamos
previendo como una conducta, una práctica abusiva contraria al trato digno a aquella conducta del privado o del organismo estatal que someta a una persona a una espera irrazonable en el tiempo para hacer un trámite. ¿Qué es irrazonable? Consideramos que en las cajas no puede, para pagar o para cobrar, no puede haber más de media hora de espera de pie, que en las cajas normalmente se espera de pie. Que cuando se va a hacer un trámite en general, que puede ser un trámite diverso a una organización pública o privada, la espera no puede superar los 60 minutos. Y aquí voy a pedir una corrección al proyecto que viene con dictamen, porque hemos conversado después de sacar el dictamen en comisión. Primero habíamos hablado de 90 minutos, presidente, después estuvimos viendo legislación comparada y estuvimos conversando entre los distintos bloques que era razonable prever que una espera para hacer un trámite, aún en condiciones de comodidad, de estando sentados, no puede, o con un número otorgado, con un turno, no puede superar los 60 minutos. Entonces, llegado al punto de la votación en particular, voy a proponer en este artículo primero un par de modificaciones, una de términos porque para evitar una repetición y otra previendo que la espera en condiciones de comodidad no puede superar los 60 minutos. Otro tema es el tema de los baños. No es menor el tema de los baños. Para jóvenes, para los que no son tan jóvenes, para los chicos. Cuando se espera tiene que haber baños a disposición de la gente y muchas veces no lo hay. Tenemos un banco local, no voy a dar el nombre tampoco porque no se trata de hostigar a las instituciones, pero tenemos un banco local en el cual la gente espera a veces sentada en el suelo, porque en realidad es tan poca la comodidad que se ofrece al que va a hacer un trámite allí y tan larga la espera que la gente se cansa de estar en las colas y espera sentada en el suelo. Entonces, estas cosas nos ocurren todos los días y también nos ocurren cosas buenas, como que el registro civil que funciona en calle Carbó ha mejorado sustancialmente su modo de atención, inauguró hace poco tiempo, instalaciones que son muy modernas y que uno va, saca un número, se orienta a la persona, hay una atención verdaderamente de respeto hacia el ciudadano que va a hacer un trámite y lo que antes nos costaba 2 horas a veces de espera o una mañana entera, hoy en media hora se hace un trámite de documento, de pasaporte, etcétera. ¿Qué cuesta a las empresas privadas hacer más baños o tener más cajas habilitadas u otorgar comodidades a los ciudadanos? Cuesta un poco de plata, pero ese dinero los bancos y los supermercados, en los que a veces se espera más de media hora para hacer un pago, pueden hacerlo. Y además, la propuesta que estamos haciendo también va pensando en que si es necesario tomar más trabajadores para atender las líneas de caja, hay que tener más trabajadores, hay que tener más empleados de comercio en el caso de los supermercados o hay que tener más cajeros en los bancos para evitar que la gente espere 3 horas en los bancos. Entonces, presidente, estamos proponiendo estas modificaciones con una sanción para aquellos que no lo cumplen y con un plazo para hacer las nuevas instalaciones de 6 meses que nos pareció razonable. Ojalá que el Senado le dé pronto tratamiento porque consideramos que viene en beneficio de los ciudadanos. Nada más. Gracias, diputado. Diputado Rubio, tiene la palabra. Este proyecto unificado con nuestro bloque, realmente los argumentos y los fundamentos son, digamos, la misma demanda que planteaba la diputada preopinante de la gente con respecto a determinados organismos digamos, públicos, tanto también como privados, respecto a estas largas esperas, muchas veces de manera indigna, para realizar algún pago de algún impuesto o algún otro tipo de tramitación. Había que recordar que la ley del consumidor nuestra adhirió a la ley nacional 24240, el año 95, pero esta ley 24240 fue modificada por una nueva ley nacional, donde se incluyeron nuevos institutos, como por ejemplo lo que es prácticas abusivas, trato indigno, que es referido casualmente a estas cuestiones donde la gente, muchas veces hasta inclusive a la intemperie, tiene que quedar para realizar algún trámite en algún de este tipo de reparticiones públicas o privadas. Así que hemos coincidido totalmente, lo hemos unificado al expediente, consideramos que era necesario
modificar la actual ley del consumidor, incorporar algunos artículos, lógicamente en la coincidencia también de esta reducción en el tiempo de espera para realizar algún trámite que había sido planteado 90 minutos, también hemos llegado a un acuerdo que debe ser en 60 minutos, y realmente desde nuestro bloque tenemos que expresar también la satisfacción de que a través del diálogo y de ir consensuando determinados puntos, hemos logrado por lo menos, y vamos a lograr seguramente ahora en estos minutos, la media sanción de una ley que realmente mucha gente la está esperando, presidente, porque realmente las esperas en distintas reparticiones, reitero, realmente es muy larga y la gente se queja, se cansa, y creo que nosotros tenemos la obligación de darle alguna respuesta. Así que, reitero, vamos a estar acompañando este proyecto unificado y esperemos que también en el Senado también tenga una buena recepción y que esta cuestión pueda salir como ley dentro de poco tiempo. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Si no se va a hacer más uso de la palabra, se va a votar en general. Quien esté por la afirmativa, si va a expresarlo, aprobado. En particular, tiene la palabra la diputada Romero. En particular, entonces, en el artículo primero, artículo 5 bis, en el inciso 2, diría así, proponemos que diga así: a la espera en condiciones de incomodidad que obliga a soportar las inclemencias climáticas a efectos de ser atendidos en su requerimiento. Lo que se modifica es en espera, para no repetir el término. Y en el inciso cuarto, al tiempo de espera superior a los 60 minutos para ser atendido, aun cuando se provea de asientos, existan instalaciones sanitarias y el orden de atención sea según talón numerado. Modificamos 90 por 60. Usted los tiene escrito en ese papel, si es tan amable, acérquelo a la Secretaría. Se va a poner en consideración el artículo primero con las modificaciones propuestas. El que esté por afirmativa, si va a expresarlo, aprobado. Artículo segundo, aprobado. Artículo tercero, aprobado. Artículo cuarto, aprobado. El artículo quinto es de forma, queda aprobado, pasa en revisión al Senado. Corresponde considerar a continuación el dictamen de la Comisión de Legislación General en los proyectos de ley bajo número de expediente 19.512, que es venido en revisión, y el expediente 19.431, que fue unificado al expediente anterior, por lo que se declara el día 31 de octubre como Día de la Reforma Protestante. Tiene la palabra la diputada Estrata. Este dictamen que ponemos a consideración del Pleno es la unificación de dos proyectos, uno que viene en revisión del Senado, el 19.512, y una autoría de la Cámara de Diputados, y declaran el 31 de octubre de cada año como Día de la Reforma Protestante, y establece como día no laborable para los tres poderes del Estado, para los agentes que profesan el culto protestante y evangélico. Cabe destacar que este es un pedido que tiene larga data por parte de toda la comunidad protestante de la provincia. Por esa razón fue tratado en el marco de la comisión y aprobado por todos los diputados en forma unánime para hoy ponerlo a consideración del Pleno. Muchísimas gracias, señor presidente. Tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Sí, como bien lo ha sostenido la colega preopinante en su condición de presidente de la Comisión de Legislación General, aquí estamos frente a un dictamen que ha hecho suyo en su totalidad los dos artículos dispositivos de un proyecto de autoría de quien habla, de las diputadas Estrata, Rodríguez y Bargaña, con la modificación que en realidad es un agregado de la disposición de adhesión para las comunas y municipios y la posibilidad
de no concurrir a clases en los niveles primario y secundario de los alumnos de escuelas públicas que profesen algún culto protestante o evangélico. Esto yo brevemente, señor presidente, me parece importante decir algunas cosas que tienen que ver con nuestra historia y con la relación que ha tenido el tema religioso con el Estado y con la educación pública. Es un tema que a lo largo de la historia no ha sido sencillo el abordaje y que ha merecido en otros países y merece aún las disputas que cobran hasta incluso vidas, como es el caso de los que profesan el cristianismo en algunas zonas de África y de Asia. Pero en Entre Ríos podemos decir que hay una larga y rica tradición en materia de libertad de cultos y de no injerencia del Estado en estas cuestiones, seguramente como resultado del pluralismo y del respeto del Estado provincial hacia las diversas corrientes inmigratorias donde encontramos la práctica de distintos cultos religiosos. Es decir, el Estado entrerriano en sus 200 años de vida, a lo largo de ese tiempo, salvo algunas excepciones, ha sido en general neutro en materia religiosa. La primera Constitución, haciendo salvedad del Estatuto Provisorio Constitucional de 1822, donde sí adoptaba una religión oficial y establecía que la provincia quedaba sujeta en lo espiritual y religioso al gobierno eclesiástico del episcopado de la ciudad de Buenos Aires. Después la Constitución de 1860, salvo la mención a Dios y la obligatoriedad de la jura por Dios del gobernador, no existía todavía la institución del vicegobernador en esa Constitución, no adoptó religión oficial. La Constitución de 1883 suprimió la mención de Dios en el preámbulo, sí siguió manteniendo la jura del gobernador y vice por Dios, pero lo más importante es que aquí, adelantándose un año al Estado Nacional, cuando se sanciona en 1884 la ley 1420, nuestra Constitución del 83 establecía en la sección de educación común que esta debía ser laica, obligatoria y gratuita. Y las reformas de 1903 y 1909 no incidieron, mantuvieron la mención a Dios en el preámbulo y la jura por Dios para el gobernador y vice. Y será la Constitución de 1933 la que elimina la mención a Dios y elimina el preámbulo y elimina la condición de la obligatoriedad de jura para gobernador y vice en la asunción de las autoridades del Ejecutivo. Y también establece un artículo que está vigente hoy, usted lo recordará, señor presidente, que se mantuvo incólume, el viejo artículo 7, que hoy es el 9, y que es un artículo que merece reivindicarse. Y prohíbe al Estado provincial, dice que la provincia no puede dictar leyes ni adoptar otras medidas que protejan o restrinjan culto alguno, y que todos los habitantes de esta provincia tienen de manera inviolable consagrado el derecho de profesar su culto de manera libre y pública, sin más restricciones que la moral, las buenas costumbres y el orden público. Y la excepción se va a dar por algunos años con la Constitución del 49. El artículo 8 adoptó la religión católica apostólica romana como obligatoria, estableció no solo la jura, sino el requisito de gobernador y vice de pertenecer al credo católico, apostólico y romano. Pero en general, salvo esto, puede decirse que esta provincia es una provincia de características multiculturales en la que históricamente han convivido de manera no violenta, sin conflictos y pacífica, confesiones religiosas y colectividades de distintos orígenes provenientes de Asia Menor y de Europa, y donde ha sido una constante el respeto a la libertad de culto y a su práctica
pública. Y entonces nos parece de justicia establecer el Día de la Reforma Protestante como la potestad que puedan gozar todos aquellos que la practiquen del asueto o día no laborable en la administración pública, es decir, no solo como una manera de que puedan involucrarse más activamente en sus actividades espirituales, sino también como una manera, como una forma de equipararlos con los beneficios que tienen otras feligresías en la provincia de Entre Ríos. Porque el 31 de octubre se celebra en muchos países del mundo, señor presidente, y es entendida como una fecha central, fundacional para los que practican la religión reformada, es decir, en sus diversas organizaciones eclesiásticas. Entonces, nos parece importante haber producido este dictamen donde se mejora muchísimo el proyecto que vino del Senado. Y aquí voy a hacer alguna reivindicación, señor presidente, sin pretender involucrarme o meterme en algunas cuestiones que no me corresponden. Pero aquí se ha criticado a esta Cámara como que demoramos o no aprobamos en forma rápida algunos proyectos. Hay declaraciones públicas, que se ha dicho que esto es como una suerte de buche de paloma, creo, ¿no? Yo voy a reivindicar, más allá de las diferencias y más allá de los apuros que nosotros nos enojamos a veces cuando vienen los proyectos del Poder Ejecutivo y los tratamos de apuro, pero en muchas cuestiones reivindico a la presidenta de la Comisión de Legislación General, al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, al presidente del bloque mayoritario, a usted también, señor presidente, que he observado que de buena gana ha aceptado algunas modificaciones en comisión que hemos propuesto los miembros que no somos oficialistas para mejorar el producto legislativo que sale de esta Cámara. Si hubiésemos aprobado el proyecto que venía del Senado tal cual está, hubiésemos caído en una inconstitucionalidad. Hubiésemos producido una seria discriminación, señor presidente. ¿Y por qué? Porque ese proyecto con media sanción establecía el 31 de octubre de todos los años como el Día de la Reforma Protestante. Pero las consecuencias prácticas, que era establecer un asueto día no laborable para quienes profesen una determinada religión, no para todos los protestantes, sino para los miembros de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, que puede ser la más antigua y la más importante. Pero, y el resto de los protestantes, señor presidente, los mormones, la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, los bautistas, etcétera. Hubiéramos caído en violación a aquello que la Corte Suprema de la Nación hace muchos años definió la igualdad. Al acuñar el concepto de igualdad, la Corte, analizando el artículo 16 de la Constitución Nacional, dijo que la igualdad es el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios por los cuales se excluya a unos de los que se concede a otros en iguales condiciones. Y acá se establecía lo que venía del Senado, se establecía el día protestante, pero la consecuencia práctica, el feriado o el asueto no era para todos, sino para algunos protestantes. De manera tal que yo celebro esta mejora, celebro el dictamen que se ha producido, reivindico el trabajo de esta Cámara en condiciones, en las comisiones, perdón, y creo que estamos cumpliendo y reconociendo a una grey, a una confesión muy importante como es el protestantismo en la provincia de Entre Ríos, vinculado al progreso, a la contracción del trabajo y a la fe. Muchas gracias. Gracias, diputado. Si no se va a hacer más uso de la palabra, lo vamos a votar en general. Quien esté por la afirmativa, si vas a expresarlo, aprobado. En particular, artículo primero, aprobado, artículo segundo, aprobado, artículo tercero, aprobado, artículo cuarto, aprobado, el artículo quinto es de forma, queda aprobado, con las modificaciones introducidas, vuelve al Senado.
Corresponde considerar a continuación el dictamen de las Comisiones de Salud Pública, Acción Social, Prevención de las Adicciones, de Drogadicción y de Control de Tráfico Ilícito de Estupefacientes y la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley bajo número de expediente 19.804, por el cual la provincia adhiere a la Ley Nacional número 26.845 de promoción para la toma de conciencia sobre la relevancia social de la donación de órganos. Diputado Mongo tiene la palabra. El presente proyecto de ley es de adhesión a la Ley Nacional 26.845 sobre la promoción de toma de conciencia sobre la relevancia social de la donación de órganos. La presente ley tiene por objeto promover en todos los niveles educativos y modalidades propuestas y acciones tendientes a promover la donación de órganos con carácter totalmente voluntario, altruista, desinteresado y solidario. Creo que la sociedad argentina es una sociedad muy solidaria, pero en el tema de donación de órganos creo que todavía tenemos un largo camino por recorrer. Lo que sí quiero destacar es que nuestra provincia es una de las que mayor cantidad de ablaciones y de donantes de órganos tiene. El día 30 de mayo es el Día Nacional de la Donación de Órganos desde 1998, que fue instituido por el nacimiento de un hijo de la primer paciente hepática trasplantada en un hospital público. Ese día, el 30 de mayo, el Ministerio de Salud y el INCUCAI reconocen a los establecimientos de salud que tuvieron la mayor cantidad de donantes. Y es la verdad que un orgullo decir que en primer lugar está el Hospital San Martín de Paraná y el Hospital de Alicia Concepción Mas Bernat de Concordia. Creo que como entrerrianos eso nos debe enorgullecer. Y también pido autorización para leer los destacados de la memoria del INCUCAI del 2012. Bueno, el sistema sanitario argentino generó 630 donantes que posibilitaron que 1.460 pacientes accedan al trasplante de órganos. Se registró una tasa de donante por millón de habitantes de 15,70. Los valores alcanzados son una marca histórica y posicionan a la Argentina dentro de los principales países de la región. Los 630 donantes fueron generados para la intervención de 194 establecimientos sanitarios. Considerando los trasplantes combinados, se implantaron 1.530 órganos provenientes de donantes fallecidos en 1.460 receptores. Se registró una tasa de trasplante por millón de habitantes de 45,84, incluyendo donante vivo relacionado. Se efectivizó el ingreso de 3.100 pacientes a la lista de espera para trasplante de órganos y 2.174 de córneas. El Ministerio de Salud de la Nación, a través del INCUCAI, garantizó la asignación y distribución gratuita de medicación inmunosupresora destinada a 2.300 personas trasplantadas a través del Sistema Público de Salud. Quiero agregar que bueno, este proyecto de ley obviamente será llevado adelante por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud y será asesor el CUCAIER, que es el equivalente del INCUCAI acá en nuestra provincia. Y bueno, el objetivo, como dije antes, es el de tomar conciencia sobre la importancia que tiene la donación de órganos. Y bueno, por este motivo pido a todos mis colegas que acompañen en el voto positivo de este proyecto de ley. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Si no se va a hacer más uso de la palabra, se va a votar en general. Los que estén por la afirmativa, si va a expresarlo, aprobado por unanimidad. En particular, artículo primero, aprobado, artículo segundo, aprobado, artículo tercero, aprobado, artículo cuarto, aprobado, artículo quinto, aprobado, artículo sexto, aprobado el artículo séptimo de forma, queda aprobado, pasa en revisión al Senado.
Corresponde considerar a continuación el dictamen de la Comisión de Tierra y Obras Públicas, Recursos Naturales y Medio Ambiente en los proyectos de ley bajo número de expediente 18.909 y 19.669 que fueron unificados, referidos a la accesibilidad para personas con movilidad reducida a edificios públicos. Modificación de la ley número 6.351 de Obra Pública, incorporando el artículo 7 bis. Diputada Estrada tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Este dictamen que ponemos a consideración del Pleno ha sido debatido en el seno de la Comisión de Tierras e incorpora a la Ley de Obras Públicas, a la Ley 6.351, el artículo 7 bis, que establece que para la aprobación de un proyecto de construcción, reformas o remodelaciones en todo edificio de uso público se deben adecuar los accesos, circulaciones, servicios de salubridad y sanidad y demás disposiciones que eliminen barreras físicas. El proyecto también establece que cuando no sea posible el cumplimiento de estas pautas, se deban presentar proyectos alternativos que contemplen ajustes razonables y normas de diseño universal para los casos de adaptación de entornos existentes. El texto también prevé que sea el Instituto Provincial de Discapacidad el organismo que brinde asesoramiento y que ejerza también un control sobre las disposiciones que estamos estableciendo en esta ley. Es importante también destacar que este proyecto fue trabajado junto a la Secretaría de Obras Públicas y al Instituto Provincial de Discapacidad, que ven con buenos ojos el trabajo mancomunado entre Ejecutivo y Legislativo, que siempre redunda en el mejoramiento de las leyes que tenemos. Obviamente, el espíritu, el objetivo de esta ley es acorde para cumplir el mandato constitucional que consagra el principio de igualdad de todos los habitantes, así como también lo que prevé la Ley 22.431 de protección integral para las personas discapacitadas y las normativas provinciales que también hay en la materia. En el marco del proyecto nacional que encabeza la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y provincial que encabeza nuestro gobernador, que son proyectos de ampliación que promueven la ampliación de derechos y justamente la inclusión de amplios sectores que siempre estuvieron postergados, la aprobación de leyes como esta es una herramienta más que ponemos a disposición del Ejecutivo para seguir profundizando el camino de la igualdad, de la generación de mayores oportunidades y de la inclusión de todos los entrerrianos. Por las razones expuestas, las que se fundamentaron en el seno de la comisión, es que solicitamos al resto de los pares la aprobación del presente dictamen. Muchas gracias. Gracias, diputada. Si no se va a hacer más uso de la palabra, vamos a ponerlo... Señor presidente, queremos hacer, en realidad es modificación de la redacción. La sugiero ahora cuando la votemos en particular. En particular, en el artículo que corresponda. Perfecto. Se va a someter a votación en general. Quien esté por la afirmativa, si va a expresarlo, aprobado. En particular, pido la artículo, tiene la palabra la diputada Estrada. Vamos a unificar el artículo 1 y 2 en un mismo texto. Y el artículo 3 y 4 también en un mismo texto. En un mismo párrafo, quiero decir. En un mismo párrafo. En un solo artículo, exactamente. Sí, ¿está pidiendo la palabra, diputado? Sí. Sí, tiene la palabra. Del artículo 1. Lo anterior debería ser el párrafo anterior. Está bien. ¿Quiere que lo pasamos? Sí, señor presidente, gracias. No, yo sin conocer en profundidad el fondo de la cuestión, pero observo que al unificarse los artículos 1 y 2, el artículo 2 menciona hoy, dice, cuando no sea posible el cumplimiento total y estricto de las normas mencionadas en el artículo anterior, y ahí debería leerse en el párrafo anterior. Entonces, vamos a votar el artículo primero con las modificaciones propuestas, que es la unificación con el artículo 2,
y con la corrección de el párrafo anterior en vez del artículo anterior. Quien esté por la afirmativa, si va a expresarlo, aprobado. El artículo segundo, en consideración, tiene la palabra el diputado Romero. Está votando. Lo vamos a votar con la modificación propuesta, que es la unificación de lo que sería anteriormente el artículo 4 y 5. 3 y 4. Bueno, vamos a votar entonces el artículo segundo, con la modificación propuesta, aprobado, y el artículo 5 pasaría a ser el artículo tercero, aprobado. Y el artículo 4 es de forma, queda aprobado, pasa en revisión al Senado. ¿Estamos de acuerdo? Tiene la palabra la diputada Margaña. Que pasó a ser artículo 2. El verbo surgir me parece que no es correcto, que tendría que decir que deberá dictar el Poder Ejecutivo, no que deberá surgir del Poder Ejecutivo. No es un verbo correcto para la frase, para lo que se está pidiendo del Ejecutivo. Ya se votó, debería pedir, si hay de acuerdo, una reconsideración y lo volvemos a votar. Hay una moción de reconsideración que necesite por la afirmativa, si va a expresarlo, aprobado. Entonces, Los 2, que era el anterior 3, por una reglamentación que deberá dictar el Poder Ejecutivo Provincial en vez de surgir. Igual se la alcanzo por secretaría las ya la tenemos. Entonces, vamos a poner en consideración la modificación propuesta para el artículo 2. Quien esté por la afirmativa, si va a expresarlo, aprobado. Queda entonces aprobado y pasa a revisión al Senado. Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Legislación General y de Educación, Ciencia y Tecnología y Peticiones, Poder y Reglamento en el proyecto de ley bajo número de expediente 19.684, por el cual... Orden del día 10. Me confundo. Por el cual la provincia adhiere a la Ley Nacional número 26.835, que dispone la inclusión de cursos de capacitación en técnicas de reanimación cardiopulmonares básicas en los programas educativos de instituciones de nivel medio y superior, públicos y privados. Tiene la palabra el diputado Smuck. Sí, señor presidente, para tratar lo que ha expedido la comisión respecto de la adhesión a la Ley Nacional 26.835. En esta ley es para que en el ámbito de la provincia de Entre Ríos se ponga también en práctica la técnica de reanimación cardiopulmonar en fundamentalmente los niveles medios y superior del sistema educativo de la provincia. Entendemos fundamental que el ánimo del conocimiento de las prácticas de resucitación, tanto en los colegios secundarios como a nivel superior, contribuye a un espíritu solidario, a tener conocimiento y fundamentalmente expresar la solidaridad a través del conocimiento, porque esto ocurre en beneficio de distintos eventos que pueden producir un paro cardíaco y a través de un intento de resucitación con técnicas específicas, técnicas con conocimientos, se puede reanimar al paciente o a la persona que esté con este proceso de evento cardiorrespiratorio hasta que llegue el sistema de emergencia y pueda ser trasladado para tener un completo y acabado entrenamiento en la resucitación. Muchas veces estos eventos, por distintas causas, patologías, enfermedades, generalmente se da en todo tipo de edad, muchas veces en el solo hecho de caminar, de una práctica deportiva mínima, a veces de prácticas deportivas exigidas, o a veces en forma súbita,
se producen estos distintos eventos que, conociendo todas estas técnicas de reanimación cardiopulmonar, podemos estar salvando una vida. En definitiva, adherir desde la legislatura provincial a esta ley nacional, que es la número 26.835, que nos va a permitir fundamentalmente salvar vidas y adquirir los conocimientos básicos. Esto sería implementado a través de del Ministerio de Educación en los ámbitos educativos, tanto sea a nivel secundario y terciario. Así que creo que es más que suficiente y necesario brindar el acompañamiento por parte de nuestros pares. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado Romero tiene la palabra. Presidente, breve porque lo fundamental está dicho, el presidente de la comisión lo ha fundamentado excelente. La ley nacional estableció un criterio a aplicar en la nación. Quienes opinaron cuando el Congreso de la Nación trató esta norma, la Sociedad Argentina de Cardiología, la Fundación Cardiológica Argentina, la Sociedad Argentina de Medicina del Estrés, siguiendo consejos o directivas, no sé exactamente cómo llamarlas, de la Organización Mundial de la Salud. Conocer ese conjunto de técnicas y destrezas destinadas a evitar la muerte de una persona nos permitirá intervenir en esas de 30 a 40.000 personas que mueren en Argentina, que prácticamente una muerte cada 15 minutos se produce por un paro cardiorrespiratorio. Muchas de esas vidas pueden salvarse si alguien interviene, seguramente en los tiempos más breves que la llegada de una ambulancia. Se puede establecer, nosotros en la norma estamos diciéndole al Ministerio de Educación de la provincia que conjuntamente con el Ministerio de Salud implementen el programa y lo establezcan dentro de las currículas de la escolaridad secundaria y de la terciaria. Pero también se puede establecer dentro de la educación no formal. Sería muy interesante que en la administración pública pudiéramos nosotros imaginar cursos especiales, un momento que nos demos todos nosotros, para saber cómo actuar frente a una situación de este tipo. Es una educación no formal que toda la vida podemos aprender y me parece importante la adhesión a la ley nacional. Quiero recordar que países como Noruega la tienen como obligatoria en sus currículas desde la década del 60. Me parece muy bien la norma nacional y sería muy bueno que nosotros en nuestras escuelas secundarias, en nuestros institutos de nivel terciario, en nuestra educación superior y también en la educación no formal que podemos implementar de distintas maneras, aprendamos con estas técnicas, estas destrezas para ayudar ante las situaciones de paro cardiorrespiratorio. Nada más, presidente, me parece muy buena la norma que estamos sancionando y ojalá se pueda implementar en la provincia. Gracias, diputada. Si no se va a hacer más uso de la palabra, vamos a poner la consideración en general. Quien esté por la afirmativa, si va a expresarlo, aprobado. Artículo primero, aprobado. Artículo segundo, aprobado. Artículo tercero, aprobado. Artículo cuarto, aprobado. El artículo quinto es de forma, queda aprobado, pasa en revisión al Senado. No habiendo más asunto que tratar, queda levantada la sesión.